La primera vez que los observadores vinieron, lo hicieron desde la distancia, con la curiosidad de quienes miran un fósil aún humeante. La nave parecía una cicatriz plateada suspendida sobre el abismo urbano, una embarcación de investigación que traducía el lenguaje de las luces en patrones, en preguntas. Desde arriba, la ciudad se ofrecía como un mapa de heridas, colinas de metal retorcido, avenidas convertidas en ríos de reflejos, anuncios rotos colgando como letanías olvidadas. No había un solo lugar que no contara una derrota y, sin embargo, la derrota tenía bordes afilados, chisporroteaba. El alienígena que observaba desde la cabina principal tenía ojos múltiples, cada uno un cristal que traducía reflejos en sorprendidas conclusiones. En su registro, había mundos ordenados, ecosistemas pulcros, colonias limpias con flotas de palabras y cálculos. Nunca había aprendido a leer la adherencia humana a la ruina. En su informe, escribió una línea que se repetiría en la transmisión oficial con incredulidad: no entiendo cómo alguien puede vivir aquí. La calle principal, a 300 metros bajo la nave, estaba viva a su manera, mercados improvisados que vendían circuitos como manjares, esculturas hechas de placas de blindaje. Niños aprendiendo a trepar torres de basura para encontrar juguetes. El observador registró movimiento, no desorden, hábito, no anarquía. Vio hornos encendidos en galerías subterráneas, bibliotecas hechas de memorias grabadas en cristales rotos, hombres y mujeres que cuidaban motores como si fueran animales enfermos. Vio pequeñas ceremonias, una mujer limpiando una placa con fotos de un pasado terrestre, los dedos trazando un nombre que ya nadie podía pronunciar sin que la garganta se apretara. Todo eso no encajaba con sus mapas, la vida no debía sustituir la limpieza ni debería prosperar donde solo quedaba polvo. El comandante humano apareció primero como una sombra sobre un edificio partido. Tenía la espalda recta como una estaca, y una capa hecha de retazos de bandera que había sido quemada tantas veces que su color ya se había hecho memoria. Desde el ángulo de la nave, el comandante era una figura diminuta, ridículamente insignificante ante la vastedad del declive urbano. Sin embargo, había una autoridad implacable en su postura. Alguien había puesto un parche en su hombro con un símbolo, una mano abierta sobre una estrella. No era un llamado a la gloria, era una advertencia. La nave bajó su foco, unas que cortó la lluvia como un bisturí. La tripulación alienígena esperaba encontrar un escenario de desesperanza, de retroceso, tal vez los últimos vestigios de una especie en retirada. En cambio, lo que encontraron fue una ciudad que respiraba resistencia. La resistencia no siempre toma por asalto, a menudo es una costura lenta, invisible, hecha de noches y herramientas. El observador multiplicó sus lentes y tradujo emociones en tablas de datos. Encontró una estadística inquietante: las áreas catalogadas como inhabitables mostraban la mayor densidad de actividad creativa. Era como si la ruina llamara a la invención. Allí, bajo un puente que había colapsado hacía décadas, una comunidad había levantado un jardín de paneles solares reciclados y tuberías pintadas. Había mujeres que cantaban en un idioma nublado por el humo mientras dirigían el agua con una precisión milimétrica. Los alienígenas no tenían un término para orgullo hecho con los restos, por lo que lo anotaron como anomalía cultural. El comandante humano no habló. Su orden fue un movimiento preciso: gente en balcones alertando con faroles, niños enviados a traer cables, ancianos coordinando rutas de escape. Parecía una coreografía antigua, una que había sobrevivido porque cada quien sabía su parte por herencia. En los pisos inferiores, jóvenes reparaban drones con manos ágiles, no para el lujo sino para la vigilancia, para detectar al extraño desde el cielo. Esa vigilancia no era miedo ciego, era una sed de conocimiento sobre el visitante, un reconocimiento de que mirar primero podía ser vivir después. El alienígena registró otra cosa: el silencio de la ciudad no era ausencia. Era reposo estratégico. Calles vacías a la luz del día y de noche que guardaban objetos y trampas, muebles ocultos y bocas de incendio convertidas en trincheras.
Las edificaciones, cosidas y reforzadas, mostraban señales de una guerra pasada, marcas de energía quemadas, símbolos estriados por impactos, partes de naves incrustadas en el concreto como testigos petrificados. La ciudad no era abandono, era una fortaleza reciclada. El observador hizo una pausa, y por primera vez su informe incluyó algo que no era medición, una palabra suprimida por la ciencia pero palpable en la imagen transmitida: dignidad. Algo en la disciplina del almacén de piezas, en la manera de reparar a los niños con manos que ya conocían la sangre, hablaba de una especie que no optaba por morir con orden. Había un temple que convertía el desgaste en arquitectura. El foco de la nave se estrechó hacia el comandante. En la entrada de una estación subterránea, se veía a la figura recibiendo a un pequeño grupo que traía noticias: una patrulla alienígena había visitado el borde este. Lo que el observador interpretó como sorpresa humana fue, en realidad, un cálculo. Los humanos no se sobresaltaban, adaptaban el terror a una nueva economía. Desde la cabina, el alienígena observó la precisión de la decisión: no se evacuaba lo que se podía usar, no se lloraba lo que se podía transformar. El comandante subió a una plataforma y el viento arrancó la bandera remendada de su capa. Bajo ese trapo había nombres quemados, fechas, rostros apenas visibles. En sus ojos había pepitas de memoria: una casa perdida, una madre, una canción que no se cantaba desde que la ciudad cambió. Ese parpadeo, breve e íntimo, cruzó la pantalla de los sensores y el observador lo analizó como un pulso irregular de algo que los algoritmos no podían clasificar: dolor con propósito. El comandante dio la orden: cerrar las rutas superiores, activar las transmisiones falsas, desplegar a los niños con carritos llenos de chatarra que servían de señuelo. Todo era medida, y en esa medida, algo primitivo: el reconocimiento de que la vida se sostenía por actos minúsculos de rebeldía cotidiana. La nave reculó un poco. En el registro, la palabra repetida en todos los subconjuntos fue una que aún no habían puesto en su diccionario oficial: peligro. Pero no peligro por amenaza inmediata, peligro por la posibilidad de una respuesta humana que no encajaba en ninguna tabla. El observador envió entonces una unidad de reconocimiento más abajo, una sonda fina, con garras que rozaron el muro, lentes que intentaron leer rostros. La sonda fue golpeada por una corriente de aire que olía a aceite y pan, a humo y a metal caliente. En la transmisión, el comandante humano observó el rasgo brillante de la sonda y no levantó un arma, simplemente colocó un espejo roto frente a ella, como quien ofrece su rostro a un visitante indeciso. Ese gesto fue leído por la nave como un insulto o una civilidad según el ojo que mirara. Para los humanos fue un truco: reflejar la tecnología para demostrar que podían ver, que contestaban a la curiosidad con astucia. El alienígena registró la escena y envió un informe al consejo de su mundo. En el texto, su frase más repetida fue, con una mezcla de desprecio y maravilla: no entiendo cómo alguien puede vivir aquí. Era una sentencia que tampoco buscaba compasión, era una perplejidad técnica. Pero no supieron todavía que reconocimiento y subestimación serían el anzuelo que desencadenaría un juicio más profundo. El primero de los ganchos de la ciudad, una chispa mínima que no parecía importante, encendió la respuesta humana: una antena vieja, modificada para emitir un pulso que distorsionó las expectativas del escaneo alienígena. Por un instante, la nave creyó estar sola en su superioridad. En la ciudad, el gesto fue una risa contenida, una prueba de que el visitante podía ser confundido. No fue arrogancia, fue supervivencia. El observador guardó cada imagen, cada sombra, cada escupitajo de fuego en su memoria fría. No era fácil comprender el temple humano. Pero en esa dificultad, en ese choque de lógica contra costumbre, nació la primera grieta de la arrogancia alienígena. Y en la ciudad, bajo la lluvia que no perdonaba, el comandante alzó su mano hacia la nave, no para implorar, sino para saludar. Fue un gesto simple. Fue una declaración. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La nave regresó al orbitador con registros saturados.
En la sala de conferencias el consejo examinó las imágenes como quien mira una herida con fascinación. Sus traductores convirtieron la escena en términos fríos, densidad de población fragmentada, índices de adaptación tecnológica por debajo del umbral de amenaza, cultura resiliente pero desorganizada. La conclusión preliminar fue unívoca: la especie humana era un problema menor, un residuo resistente, una población que no justificaba un despliegue masivo. Sin embargo, en las notas de muchos de los oficiales se coló una palabra que sonó más humana de lo que la flota hubiera querido admitir: inquietud. La historia que los humanos contaban entre sí era menos una crónica que una costura frágil de recuerdos. En los fragmentos de madera, en los discos corroídos, en las placas que aún transmitían melodías antiguas, se encontraban ecos de la tierra, un piano oxidado en una plaza, una canción que una anciana tarareaba mientras reparaba una válvula, la voz de un niño lejana en una transmisión interceptada. Estas eran las anclas que mantenían la voluntad de la ciudad. No eran lamentos, eran instrucciones de memoria. El comandante humano organizó la ciudad como quien repara un barco en medio de un océano roto. Se trazaron rutas de comunicación, faros falsos que enviaban rutas codificadas, escuelas ocultas donde las nuevas generaciones aprendían a leer circuitos además de poesía. Talleres que transformaban baterías encontradas en generadores capaces de sostener un hospital durante una noche de bombardeo. Todo el trabajo parecía modesto, artesano, pero cada modesto acto tenía la urgencia de quien sabe que no habrá una segunda oportunidad. La flota alienígena definió 3 opciones: observación continuada, extracción selectiva y erradicación total. La primera les parecía segura y barata, la segunda era codiciosa, la tercera, absoluta. Los consejeros debatieron en voz baja, sus tonos medidos, sus voces llenas de estadísticas que no captaban la textura humana. Mientras tanto, en el corazón de la ciudad, otro cálculo se hacía: no se podía seguir escondiendo bajo la ruina. Se necesitaba una idea capaz de transformar la ocultación en un faro, algo que hiciera saber al visitante que la ciudad no se ofrecía a la dominación. La decisión humana no fue inmediata. Se consultó a ancianos, herreros, profesores, niños con ojos como baterías. La rebelión, cuando llegó, surgió de un taller de reparación de tranvías, donde una mujer mayor y un joven soñador idearon un plan que mezclaba ingeniería con teatro. Crear una serie de artefactos que parecieran reliquias tecnológicas demasiado peligrosas para ser tocadas, forjar, en la superficie, la ilusión de que el costo de una intervención sería más alto que su ganancia. Era un engaño no por malicia, sino por supervivencia. Los alienígenas, con su curiosidad numérica, eran predecibles, investigarían aquello que brillara. El comandante aprobó. Se dijo de forma tranquila que si el visitante quería jugar el juego del poder, entonces la ciudad jugaría con astucia. Se comenzaron a ensamblar columnas que vibraban como campanas, espejos que concentraban la luz en patrones cegadores, generadores de campo que hacían saltar scanners. Todo era construcción y performance. No había grandes armas, había piezas inteligentes, trampas de engaño, y un coraje templado por la memoria de pérdidas. En la primera noche de la estrategia, se colocaron proyecciones en las fachadas, sombras de bestias mecánicas, inscripciones lumínicas que hablaban de lo que la ciudad no podía perder. La nave volvió, lenta, y su análisis detectó firmas de energía que no esperaban. Interesados, los alienígenas enviaron una delegación de reconocimiento, más pequeña esta vez, con protocolos de acercamiento. El propio observador descendió, acompañado por una embarcación ligera, con la intención de estudiar, de catalogar y, si era conveniente, extraer muestras. Lo que encontraron no fue su misión. Frente a la entrada principal, se desplegó un ritual de bienvenida que era, en verdad, un interrogatorio cultural, músicos que tocaban instrumentos de lata, jóvenes que recitaban censos de nombres, ancianos que fabricaban amuletos con piezas de satélite. La nave no supo cómo leer aquello, la comitiva alienígena interpretó la ceremonia como una mezcla de desafío y oferta. En la cámara principal, el comandante humano no habló.
Su tarea era leer la reacción, medir la audacia de la curiosidad enemiga. Los procedimientos se volvieron teatro. La ciudad quiso ser vista, pero en sus términos. Las proyecciones se transformaron en pantallas que narraban historias de pérdidas, casas incendiadas, calles vacías, parejas que se separaron en una noche de caída. No era una súplica, era una advertencia tallada en luz. La delegación alienígena interrogó estas imágenes con interés clínico. No comprendieron la cantidad de trabajo emocional que se precisó para convertir una pérdida en resistencia. En el proceso, los alienígenas cometieron un error táctico, subestimaron la capacidad humana de convertir memoria en maquinaria. Los ingenieros de la ciudad habían creado, en secreto, un sistema que, al recibir una frecuencia específica, podía reconfigurar las líneas de energía y abrir una red de trampas electromagnéticas. Era un sistema simple, improvisado, alimentado por pianos viejos y motores de lavadoras reconectados. Cuando la delegación tocó una palanca para recolectar una muestra, activaron la secuencia. En la cámara principal, la luz se apagó. Un silencio breve, incongruente, llenó el espacio. En ese segundo, el comandante humano levantó la palma y, sin la intención de matar, mostró a la delegación alienígena la capacidad de la ciudad de controlar su propia destrucción. Había un brillo en los ojos del observador que no era miedo, era curiosidad aumentada por la posibilidad de daño. Vieron que la ciudad podía convertir su propia vulnerabilidad en una defensa, que la ruina podía ser una jaula que atrapara al que no supiera moverse. El planeta que los observadores pensaban capturado por la lógica vio, por primera vez, la decisión humana de ser vista como estrategia. La delegación regresó a la nave con datos que cambiaron el tenor de la discusión. La ciudad no era un hormiguero aleatorio, era una red consciente, con nodos capaces de autopreservación y, si se les activaba, de daño calculado. Para los consejeros, era un motivo de ponderación. Para pocos, era una provocación, había que eliminar la posibilidad de una resistencia organizada, no por venganza, sino por seguridad de expansión. En la ciudad, las noticias recorrieron las calles con manos ocultas. Hubo debate, por supuesto, siempre lo había. ¿Atacar primero o seguir ocultos? La memoria, las canciones, los nombres que colgaban de la capa del comandante, eran el combustible de esa decisión. Recordar no es vivir en el pasado, es preparar el futuro con lo que uno ya sabe perder. La ciudad acordó una cosa, no se aceptaría ser despojada sin pelear, ni ser catalogada ni destruida sin respuesta. El universo contuvo el aliento. La decisión de abrir el juego marcó el inicio de una coreografía violenta y bella. No fue una guerra inmediata, fue una demostración de voluntad. La ciudad ideó maniobras que combinaron la técnica con el rito. Se ensamblaron columnas que, al chocar, soltaban corrientes que cegaban ascensores. Se montaron pasarelas falsas que conducían a nada, a trampas que expulsaban nubes de polvo cargado de datos falsos. Los niños, por su parte, fueron los portadores de cuentos, pequeñas historias comunicadas por radio que el observador interceptaba y que hablaban de héroes hechos con piezas de automóviles. Los alienígenas contestaron con prudencia, sondas más pequeñas, drones que intentaban estudiar los patrones de luz, máquinas que explotaban microexplosiones controladas para medir la respuesta. Cada encuentro era un diálogo de metal y sombra, una conversación en la que nadie decía palabras, pero todo se respondía con pudor. Con cada choque, la ciudad aprendía y se adaptaba, los sensores eran reconfigurados, las rutas reorganizadas, las trampas afinadas. Un ingeniero viejo, apodado el Sastre, consiguió ligar chips de recolección con viejos discos de piano para generar frecuencias que confundieran a los vehículos aéreos. Era curioso ver cómo el arte se convertía en arma, cómo la canción mantenía la estructura de la defensa. En lo profundo, la forja trabajaba sin descanso. Hombres y mujeres daban forma a piezas que parecían esculturas, artilugios que podían transformar un autobús oxidado en un blindaje semiautónomo, palancas que liberaban columnas de acero ocultas bajo pisos.
señales que podían guiar a una nave a pensar que la ciudad era inhabitable. Todo se hizo sin la pompa de un ejército, con manos callosas y miradas que sabían de despedidas. Las noches eran largas, las estaciones de radio intercalaban instrucción con versos, y las plazas vibraban con la mezcla de herrería y poesía. La flota alienígena empezó a dividirse en facciones. Había quienes querían cerrar el asunto con una demostración rápida de poder, otros se sentían fascinados al punto de proponer una ocupación guiada que conservara la ciudad como laboratorio vivo. La voz más peligrosa fue la del estratega que veía en la ciudad un riesgo para las futuras rutas de expansión. Si algo podía distorsionar el análisis de sus mapas, merecía antes ser neutralizado. La escalada de las conversaciones llevó a la planificación de una operación, una intervención quirúrgica para neutralizar los nodos de resistencia. La ciudad recibió señales de inteligencia, interceptaron un mensaje que hablaba de un asalto a una de las plazas principales para restablecer el orden. Las manos se movieron con rapidez. Se decidió una defensa austera, no protegerían todo, sino la memoria más que el territorio. Hubo quien propuso una retirada estratégica, hubo quien habló de sacrificar barrios enteros para proteger la columna vertebral cultural. El comandante humano, con las cicatrices de 1000 decisiones, eligió de manera que cada sacrificio tuviera sentido. Una noche, cuando la niebla era un disfraz lento, los alienígenas lanzaron su primera operación. Fueron aeronaves pequeñas, rápidas, equipadas para tomar y neutralizar los centros de comunicación. Salieron en silencio y, por momentos, parecieron diligentes. Pero la ciudad respondió con algo que ellos no previeron, una escenografía de vida y muerte. Las calles se llenaron de hologramas de multitudes, de voces grabadas que replicaban el sonido de sirenas, de humo y espejos. Cuando las aeronaves descendieron para tomar el control, encontraron plazas vacías y trampas programadas para confundir sus sistemas. Un dron se perdió, otro cayó en una red que no era mecánica sino humana, un equipo de jóvenes se lanzó sobre el con garfios y lo desmanteló como quien desarma una criatura. El choque fue brutal. No fue solo tecnología contra tecnología, fue la sumatoria de pasado y presente, el peso de la memoria aplicada como táctica. En la primera gran escaramuza, la ciudad sufrió pérdidas, edificios centenarios colapsaron, familias se separaron, los antiguos archivos de la plaza central se incendiaron para evitar que cayeran en manos extrañas. Hubo llanto en callejones convertidos en trincheras, un piano que dejó de sonar para siempre bajo un techo que se vino abajo. Esos momentos fueron el pulso oscuro que recordaba a todos por qué luchaban. Cada pérdida añadió decisión. En el corazón de esa violencia hubo actos que parecían pequeños y, sin embargo, definieron destinos. Un grupo de técnicos sacrificó un generador entero para alimentar una red de señuelos que permitió evacuar a niños enfermos. Una enfermera, con un delantal quemado, cubrió con su cuerpo a un niño mientras la metralla rasgaba la ventana. Un muchacho dejó su lugar en la defensa para buscar entre los escombros el juguete de su hermana, lo encontró y lo devolvió como si trajera de vuelta una bandera. Esas eran las verdaderas armas, las memorias que se sostienen unas a otras. En medio del conflicto apareció una figura que, desde la perspectiva alienígena, era apenas un acto de persuasión. El comandante humano subió a la torre más alta del barrio. Agarró una vieja antena y la convirtió en un estandarte improvisado. No alzó la bandera para pedir clemencia, la alzó para decir que a pesar de los golpes, la ciudad aún tenía el lujo de amanecer. Esa imagen llegó a la nave y estremeció a quienes no podían medir el valor en gestos humanos. No podían comprender que una antena levantada pudiera ser, para un pueblo, la señal de que todavía existía razón para pelear. A medida que las escaramuzas crecían, la ciudad se volvió más creativa, menos predecible. Los alienígenas empezaron a perder confianza en sus sensores, se volvieron conservadores. Las facciones más agresivas de su flota exigieron una maniobra decisiva, un bombardeo selectivo sobre los nodos activos. Fue entonces cuando la decisión se hizo inevitable,
la ciudad debía tomar la iniciativa y mostrar que no era solo capaz de esconder lo que amaba, sino de atacar el concepto de superioridad. Había un plan, temerario y perfecto en su imperfección, atraer a una unidad enemiga a una trampa que no mataría por el simple gusto de matar, sino que expondría al agresor a la comprensión de la ciudad. Fueron días de preparativos, noches en las que la tierra olía a aceite y pan, jornadas en las que se sellaron bombas improvisadas que liberaban nubes de información falsa. Mecanismos que devolvían a un receptor alienígena su propia señal con una canción humana superpuesta, una canción que habló de madres y calles, una melodía que caló en los lentes remotos. La emboscada tuvo lugar en un corredor de la ciudad, uno que años atrás fue una arteria de transporte y ahora servía como corredor de memoria. Las máquinas alienígenas, confiadas en su precisión, entraron pensando en eficacia. Lo que encontraron fue un teatro, una serie de pasos que parecían abrir un camino fácil solo para cerrar las rutas en un instante. Fueron capturados, aislados por redes que no habían sido pensadas para matar sino para enseñar. Un dispositivo empezó a reproducir la canción. Los operadores humanos no buscaron destrucción absoluta. Lo que querían era que los invasores sintieran el peso de la humanidad, no una máquina, no una colonia para estudiar, sino seres que amaban, recordaban y lloraban. Atrapados, semi-neutralizados, algunos miembros de la delegación alienígena fueron mostrados imágenes proyectadas, fotos de casas, de hijos, de un planeta que había sido amado. Para unos, fue un acto de misericordia, para otros, una exhibición de desafío. El observador, en su cabina, experimentó una perturbación que no pudo traducir del todo. Había en la música una raíz que tocaba sus circuitos, y aunque no tenía corazón, pudo comprender que en el ruido existía una advertencia. La batalla escaló. Ya no era solo táctica, era una lucha por la interpretación. Los alienígenas percibieron que la ciudad no pertenecía a la categoría que sus ciencias asignaban a los mundos menores. Se trataba de una cultura que había convertido el sufrimiento en arquitectura y la memoria en arma. Se dieron órdenes contrarias a las esperadas, algunos mandos querían retroceder, otros insistían en aplastar al nido de resistencia antes de que su ejemplo se difundiera. En medio de esa confusión, una parte de la flota cometió el error de intentar forzar la entrada a la plaza central con una nave de asalto mayor. Los humanos respondieron con todo lo que tenían, no un ejército del tamaño de un continente, sino una comunidad organizada, una ciudad que ahora mezclaba el tacto del artesano con la audacia del estratega. Dispararon cargas que no buscaban la matanza indiscriminada sino la desorientación total, campos magnéticos que derribaban drones, columnas de vapor que ocultaban maniobras. Cables que guiaban a las naves enemigas hacia trampas y espejos que devoraban sus sensores. La plaza central se convirtió en un pulso, cada latido un acto de memoria, cada latido un sacrificio. Y en uno de los momentos más violentos, una explosión levantó polvo y pedazos de la antigua biblioteca, donde los textos que hablaban de nombres ya no se oían. Allí, encima de un montón de escombros, una pequeña caja de música quedó en pie, y de ella salió una melodía que, contra todo cálculo, atravesó el metal y los cascos. Los alienígenas escucharon algo que no tenían previsto, no solo la melodía, sino recuerdos proyectados en su interior por la manipulación humana. Fue un instante de vulnerabilidad que cambió, en pocos segundos, el equilibrio emocional de muchos mandos. Los humanos habían pagado un precio. La ciudad sangraba en calles enteras. Pero con ese precio vinieron rostros nuevos, rostros que habían invertido su dolor en resolución. En refugios, se contabilizaban pérdidas y se tejían planes. En la torre del comandante, una vieja fotografía se quemó hasta quedarse con su borde oscuro. Al mirarla, el comandante no derramó lágrimas, pero su determinación se profundizó. Sabía que el conflicto no era contra cuerpos yántricos, sino contra la idea de que el espacio podía ser reclamado como territorio sin recordar su huella. Los sacrificios siguieron siendo humanos y contundentes. Un grupo de jóvenes detonó sus herramientas para abrir una brecha que permitió a cientos escapar, una mujer, con las manos ensangrentadas.
Subió a un improvisado pedestal para hablar por radio y cantar una canción que explicaba por qué la ciudad debía vivir. Esos actos pequeños pero intensos fueron los que moldearon el corazón de la resistencia. Los humanos no rezan. Actúan. Humana en bucle, la onda estimable atravesó sus sistemas y, por primera vez, algunos sensores alienígenas registraron lo que no era cálculo, el eco del hogar.